De hecho, estamos en el negocio de las marcas. Cuando a mí me preguntan en qué negocio estoy, raramente digo que estoy en el negocio de las bebidas refrescantes. Estoy en el negocio de crear emociones y las emociones están en el cerebro de la gente. Y aquí hay un pequeño secreto. La fórmula con la que las marcas funcionan, la fórmula con la que las marcas son capaces de seducir a la gente, funciona exactamente igual que las relaciones humanas. Funciona de la misma manera que una persona se enamora de la otra. Es el mismo mecanismo. No sé exactamente cuál es la química que se produce en el cerebro, pero lo que sí sé es el resultado. Y los mecanismos son muy parecidos. Este es un pequeño secreto para aquellos que quieran entender bien cómo funciona el marketing. Si aplicáis la fórmula de las relaciones humanas, es muy posible que entendáis prácticamente de una manera completa cómo se crea el valor en una marca. La manera en la que nos enamoramos de las marcas es prácticamente igual a la que nos enamoramos los unos de los otros. Normalmente, si quiero seducir a alguna persona, no empiezo a decir, pues mira qué alto o qué bajo soy o cómo tengo los ojos. Le hablo de otra cosa, le hablo de un punto de vista, le hablo de sentimientos y de emociones, creo empatía. Coca-Cola no habla con los consumidores. De hecho, las marcas en general no deberían hablar con los consumidores. Coca-Cola establece un diálogo, primero escuchando, entendiendo y después respondiendo. Así que, ¿cómo seducimos? ¿Cuál es la manera en la que creamos ese vínculo con los consumidores? Les voy a hablar de 8 principios y al final yo creo que tendremos tiempo para una ronda de preguntas. Quizá el más importante es definir con quién queremos hablar. Hay que entender a quién nos tenemos que dirigir. Las marcas no son entes estáticos. Son entes que, como decía antes, viven en el cerebro de la gente. Viven en el cerebro emocional de la gente. En este planeta somos aproximadamente 6.000 millones de personas y todos los años llegan a este planeta aproximadamente unos 80 millones de personas nuevas. Unos cuantos se van y otros cuantos se quedan para vivir aproximadamente una media de edad que ronda entre los 70 y los 80 años. Mi obligación, como gerente de la marca, es asegurarme que las personas que llegan nuevas a este planeta se enamoran de Coca-Cola de la misma manera que sus predecesores se han enamorado. Y si no más, si no soy capaz de crear ese vínculo con esas personas que están llegando nuevas al planeta, muy probablemente perderé volumen y perderé facturación en la marca. Al final perderé ese pedacito en el corazón de la gente. Cuando empecé a trabajar en Coca-Cola hace 10 años, mi madre me decía, pero bueno, si es que se vende sola, no vas a tener prácticamente ningún trabajo. Bueno, ahí está el secreto. El problema es que la gente tiende a dejar este mundo y hay muchos otros que tienden a entrar en esta tierra. Y hay que asegurarnos de que el nivel de seducción que estamos generando es como mínimo igual al de las generaciones anteriores, si no más alto. Hay básicamente 3 estrategias claves. Y esto es general para muchas marcas. La primera es hacer, como os contaba, que la gente se enamore. Esto ocurre al principio, como en las relaciones humanas. La gente, cuando tiene 16, 17, 18 años, tiene las hormonas más a flor de piel y es cuando se producen los primeros flechazos. Luego, posteriormente, te casas y más tarde, pues, si tienes suerte, consigues mantener el matrimonio o algunos se divorcian. Nosotros sabemos que aproximadamente entre el 80 y el 85% de la fidelidad de la marca se produce entre los 12 a los 20 años. Solamente un 15 a un 20%, dependiendo de los países, cambia posteriormente de marca. Y de esos, la mitad vuelve a la marca original. Es clave seducir a la gente cuando son jóvenes. La siguiente estrategia es enseñarles a utilizar el producto. Es muy importante.
es muy importante enseñarles no solamente a amar la marca, sino también posteriormente a utilizar los productos correctamente. Y ya más tarde, es muy importante también retener a la gente con las marcas, que no se produzca ese divorcio.